Buenas tardes. Ujú. Claro. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Vamos a esperar un poco para que entren más compañeros. ¿Verdad? Está. Sí, vamos, para las clases de matemáticas se mantiene igual, ¿verdad? La forma, o sea que solo la primera, tercera y quinta visita son virtuales y las visitas de segundo, visita segunda, cuarta y sexta son presenciales. Entonces se mantiene, tal vez yo creo que el otro año posiblemente ya va a ser, todas van a ser presenciales, ¿verdad? Las visitas, pero todavía el tercer periodo de este año quedó igual, ¿verdad? Se va a mantener de acuerdo a como decidió cada departamento en el segundo periodo, entonces se mantiene para el tercero de este año. ¿Con quién sacaron matemáticas? Vamos a, bueno, solo hay 3 conectados. Vamos a esperar, ¿verdad? Porque hubo una confusión. Algunos no. Jefferson Zúñiga, dice yo. Ujú. Jefferson, usted fue alumno mío, ¿verdad? Parece, ya en matemática. Bueno, bueno la clase precálculo, el primer unidad, vamos a ver sucesiones, poco en matemáticas financieras, sumatorias y los primeros temas de matrices. Y el segundo y tercer parcial, segunda y tercera unidad, todo es matrices, ¿verdad? Todo está relacionado con operaciones con matrices y programación lineal, que es un tema relacionado con las matrices y sistemas que es aplicación de sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, Samuel Padilla, Bessie Karina, Jefferson Zúñiga. Ángel Rodríguez. Vamos a esperar un poco porque algunos todavía no. Creía que habían. Bueno, sí, en el campus virtual yo ahí indico, ¿verdad? Que las tutorías virtuales son en la primera, tercera y quinta. Y la de aplicación de examen, segunda, cuarta y sexta son las tutorías presenciales. Vamos a esperar un par de minutos, o bueno, unos 5 minutos para darle tiempo a los demás compañeros por ser la primera vez y porque ahí había confusión.
Vamos a ver, Bessie Karina, Jefferson Zúñiga, Heidi Sevilla, Héctor Morazán, Ángel Rodríguez, Melissa Zúñiga, Samuel Padilla. Ahora, la forma, yo siempre, para el día del examen, a primera hora, doy un repaso rápido, pongo el examen y doy un poco de temas en forma presencial, ¿verdad? Para no perder la costumbre, porque como hay gran cantidad de temas, entonces lo doy en forma presencial. La forma de evaluar y el valor de puntaje de las actividades de evaluación están en el campus virtual para que revisen, ¿verdad? Se van a presentar 3 guías en grupo por afinidad de un máximo de 4 personas como máximo el grupo, ¿verdad? Máximo porque no hay mucho alumno. Esta sección, ahí creo que lo máximo 12 alumnos. Entonces, 4 personas como máximo el grupo. Debe tener, las tareas valen 12 puntos. Son 3 guías en grupo, guías de ejercicio de una guía por unidad, que esa me la pueden enviar al campus virtual. Está el recurso para que le envíen o bien me la presentan presencial, ¿verdad? El día de los exámenes. Van a haber 3 exámenes escritos de 16 puntos cada uno, que esos son de forma presencial. Van a haber 3 pruebas virtuales de 4 puntos cada una, que esa la voy a poner el día en un horario fuera de digamos la primera va a ser el sábado, pero en la noche la voy a poner una pruebita de 4 puntos. Son 3 pruebas virtuales de 4 pruebas en línea y 4 foros de 1 punto cada uno. El foro deben hacer 2 comentarios relacionados con un video, ¿verdad? De acuerdo al tema de la asignatura que yo asigne ahí en el video. Entonces tienen que hacer 2 comentarios relacionados, ¿verdad? No solo contestar, sí, estoy de acuerdo, no, eso no me parece, no, tienen que, 2 comentarios breves, no tienen que extenderse, ¿no? 2 comentarios breves, pero que se relacionen con el tema que se está tratando en el video, ¿verdad? O sea que son 4 foros de 1 punto cada uno. Eso lo pueden revisar en el campus virtual, ¿verdad? En la guía didáctica. Y en el calendario de actividades, ahí están las fechas, ¿verdad? Que se van a entregar. No sé si hay preguntas. ¿Hay más preguntas? Marilyn Castellano, Samuel Padilla, Melissa Zúñiga, Ángel Rodríguez, Héctor Morazán, Heidi Sevilla, Jefferson Zúñiga y Bessie Karina. Bien. Solo voy a esperar un minuto más y comenzamos. ¿Verdad? Bessie. Aquí, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes.
Ahora, si alguien no tiene, porque ahorita no tengo a mano el listado, si alguien me dice si ese es su nombre, ¿verdad? El que tienen ahí en el Zoom. Si no es su nombre, me dicen cuál es, ¿verdad? O sea, tal vez pueden tener el nombre de un hermano, de un hijo, no sé. Porque se da el caso, ¿verdad? Meryl. Entonces están Héctor Morazán, ¿verdad? Héctor Morazán. Y Sevilla. Héctor Morazán. Ángel Rodríguez. Samuel Padilla. Ajá. Como uso el Zoom gratuito, ¿verdad? Entonces, al acabar los 40 minutos, ustedes vuelven a entrar con el mismo link. Cuando nos corte el Zoom, la aplicación por el tiempo, entonces ustedes inmediatamente vuelven a entrar para que no perdamos tiempo. Yo voy a estar pasando lista porque aquí tengo apuntado, ¿verdad? Los que están conectados porque tienen que confirmar, ¿verdad? Que están en todas las sesiones. Y por cualquier problema que tal vez se salen por alguna dificultad de señal, ¿verdad? También eso para llevar un control, ¿verdad? Entonces yo voy a estar llamando, ¿verdad? Los que están conectados. Bien. Vamos a compartir. Bien. Entonces, esta es la clase precálculo del sábado del tercer pack 2022, ¿verdad? CRAE del Paraíso. Bueno, la unidad 1, de acuerdo a los temas, ¿verdad? Hoy vamos a ver unidad 1 y primeros temas de la unidad 2. Iniciamos con unidad 1, matemáticas financieras. Tema 1 son progresiones aritméticas. Bien, una sucesión de números se dice que es una progresión aritmética si la diferencia entre cualquier término y el anterior es la misma a lo largo de toda la sucesión. La diferencia algebraica entre cada término y el anterior se denomina diferencia común y se denota por la letra D. Por ejemplo, tenemos esta sucesión: 2, 5, 8, 11 y 14. Entonces, la diferencia común es la resta de un término menos el anterior. Entonces, lo que solemos hacer es restar el segundo término menos el primero. ¿Cuánto es? 5 menos 2 es 3. Entonces, esta es la diferencia común, ¿verdad? Que aquí arriba dice que se denota por la letra D minúscula. Entonces, en esta progresión aritmética, la diferencia común es 3. El valor es 3, que saca de restar el segundo menos el primer término. Bien. Ahora, si ustedes observan, esta progresión aritmética va creciendo. 2, 5, 8, 11, 14. Es decir, que va creciendo cada valor de 3 en 3, ¿verdad? Ejemplo B. Tenemos otra sucesión, que es otra progresión aritmética. 250, 248, 246, 244, 202. ¿Cuál va a ser la diferencia común? Entonces se resta el segundo término menos el primero, 248 menos 250. El valor de la diferencia común es menos 2. ¿Por qué es menos 2? Porque esta progresión aritmética va disminuyendo, ¿verdad? Va disminuyendo. Entonces, si disminuye, la diferencia común debe ser
negativa, ya que se resta siempre el segundo menos el primer término. Contrario a lo que en este primer ejemplo, en inciso A, ¿verdad? Como la progresión va aumentando cada valor, entonces la diferencia es común, va a ser positiva, porque para hallar la diferencia común de, se resta el segundo menos el primer término. Entonces, está claro, si hay dudas, me puede interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Para yo aclarar. Entonces, está claro acá con la progresión aritmética. Entonces, que en toda progresión aritmética hay una diferencia común que sale de restar el segundo menos el primer término. Y esa diferencia común es positiva, debe ser positiva, sí. Va creciendo cada valor. Y tiene que ser negativa si va descendiendo cada valor, ¿verdad? De la progresión aritmética. Entonces, si no está claro algo, están en su deber y su derecho de interrumpirme. No hay ningún problema, ¿verdad? En el momento y para yo aclarar dudas, ¿verdad? Bien. Ahora, en una progresión aritmética tenemos esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula. El enésimo término de una progresión aritmética está dada por la fórmula T sub n igual a más, entre paréntesis, n menos 1 por d. ¿Cuál es d? La diferencia común que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Es la resta del segundo menos el primer término. Entonces aquí explico a, en esta fórmula es el primer término de la progresión aritmética, que aquí solo pongo la sigla, PA. N es el número del término que se busca, ¿verdad? D es la diferencia común de cada término y el anterior en la progresión aritmética. Y lo que solemos hacer es restar el segundo menos el primer término para hallar esa diferencia común. Ejemplo 1 dice, dada la sucesión 1, 5, 9, 13 hasta infinito, calcule, inciso A, el 15º término, inciso B, el enésimo término. Solución para el inciso A. Entonces identificamos A, ¿verdad? De la fórmula, que A es el primer término. En este caso, el primer término es 1, ¿verdad? El primer término de la progresión aritmética. N es el término que nos están pidiendo, el 15º, es decir, N es igual a 15. 15º es 15, ¿verdad? Y la diferencia común, esta tenemos que calcularla siempre en este tipo de, en ejercicios que apliquemos, que nos pidan el enésimo término. Entonces la diferencia común va a salir de restar el segundo menos el primer término, es decir, en este caso 5 menos 1 que nos da 4. Bien, ahora sustituyendo en la fórmula estos valores que identificamos, ¿verdad? De A, N y D, entonces sustituimos término, 15º término sería T sub 15, término 15, ¿verdad? Va a ser igual a que en nuestro caso es 1, más, entre paréntesis, n menos 1, es decir, 15 menos 1, por la diferencia común que es 4. Entonces aquí operamos, ¿verdad? Primero operamos dentro del paréntesis, 15 menos 1, 14. Entonces nos queda operación 1 más 14 por 4. 14 por 4 es 56, nos queda 1 más 56 y el término 15 va a ser 57. Esta es la respuesta para el inciso A, ¿verdad? El término 15 de esta progresión aritmética es 57, después de haber aplicado la fórmula. Esta fórmula es importantísimo, ¿verdad? Que tengan presente. Yo recomiendo de que tengan las fórmulas en una hoja aparte y las pueden llevar a examen, ¿verdad? Entonces, para cada tema, anotan las fórmulas y también en el examen yo permito que lleven la fórmula. Bien, ok. Entonces,
Si hay alguna duda, entonces me interrumpen, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la solución, el inciso A. Pero también el inciso B nos pide hallar el enésimo término. Solución para B. Entonces, A es igual a 1, es el primer término, ¿verdad? Aplicando esta fórmula, A es la misma progresión, ¿verdad? N es igual a N, ya que se pide el enésimo término. Aquí no tiene un valor numérico, sino que dice enésimo N es igual a N. Y diferencia común es la misma, ¿verdad? Pero la vuelvo a escribir acá para que se esté comprendiendo, ¿verdad? Que la diferencia común, que es el segundo menos el primer término. Esto da 5 menos 1 igual a 4. Sustituyendo en la fórmula tenemos que T sub N va a ser igual. Es decir, aplicando esta fórmula, T sub N va a ser igual a A, que es el primer término, más N menos 1 por D, ¿verdad? Es decir, A, que es 1, más N, como N es igual a N, se va a quedar escrito en variable N menos 1 por diferencia común, que es 4. Aquí solo habría que operar, ¿verdad? N menos 1 por 4 equivale a multiplicar N por 4 y menos 1 por 4, ¿verdad? Nos queda esto en esta parte, ¿verdad? Entonces, N por 4 es 4N y menos 1 por 4, 4. Este constante solo se baja. Luego, reducimos términos semejantes. Los semejantes son las dos constantes, 1 y 4, ¿verdad? 1 menos 4. Entonces aquí solo lo cambio de, pero se pudo haber hecho de una vez, ¿verdad? Entonces aquí solo los agrupo, los que vayan seguidos, los términos semejantes. 4n no tiene semejante, va a quedar igual. Entonces me queda 4n más 1 menos 4. 1 menos 4 es igual a menos 3. Entonces el enésimo término va a quedar en función de n, ¿verdad? T sub n va a ser igual a 4 por n menos 3. No sé si se comprende. ¿Se está comprendiendo? Licenciado, en la parte donde dice 4n más 1 menos 4, ¿por qué se cambia el 1 menos 4? Porque está multiplicando. Esta es una operación. Ah, ok. Sí, tiene que n por 4, 4n. Y menos 1 por 4, menos 4. Y aquí en el siguiente es que solo cambio de posición, pero esto es si ustedes quieren. Se puede restar de un solo acá y saltarse a a la respuesta final, ¿verdad? Ah, ok. Gracias. Bien. Esto es de cuestión de matemática, ¿verdad? De operación algebraica ahí que se hace. Bueno, ejemplo 2. Dice, dada la sucesión 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, calcule, inciso A, el décimo término, inciso B, el 25º término. Entonces, solución para el inciso A, nos piden el décimo término. Entonces tenemos que identificar, ¿verdad? A igual a 3, ese es el primer término de la PA, ¿verdad? De la PA, progresión aritmética. N igual a 10, porque nos piden el décimo término. Y tenemos que hallar la diferencia común. Esa no tenemos que buscarla siempre. ¿Cuál es la diferencia común? Restar el segundo menos el primer término. En este caso, 1 menos 3 va a dar menos 2. Está negativo porque observen que va decreciendo, ¿verdad? Cada valor. Entonces, la diferencia común tiene que dar negativa, ¿verdad? Si no da negativa, y es que está incorrecta en este caso, porque tiene que coincidir la diferencia común negativa si va descendiendo cada valor. Bien, entonces sustituimos, ¿verdad? La fórmula que dice T sub n igual a más n menos 1 por D. Entonces T sub n sería T sub 10 igual a, que en este caso es 3, más n menos 1
es decir, n que es 10 por menos 2, ¿verdad? Bueno, como aquí hay números, entonces lo primero que hay que hacer dentro de este paréntesis es restar, hacer esta resta, ¿verdad? Entonces el siguiente paso me va a quedar 3 t sub 10 igual a 3 más 9 que salió de esta resta por menos 2. Multiplicamos, ¿verdad? 9 por menos 2 me va a quedar menos 18, es decir, me queda 3 menos 18 y 3 menos 18 es igual a negativo 15. Entonces, el décimo término de esta progresión aritmética es menos 15. Valor negativo más alejado, ¿verdad? Más pequeño, es decir, un valor negativo con un valor absoluto más grande, ¿verdad? Bien. Solución B. P nos piden hallar el 25º término. Entonces, identificamos, ¿verdad? A igual a 3, el primer término, porque es la misma sucesión, ¿verdad? Primer término que aparece acá, 3. N es igual a 25, aquí ya cambia, ¿verdad? 25º término equivale a 25. Y D, diferencia común, que es la 1 menos 3, es decir, el segundo menos el primer término. Menos 2, es decir, en la diferencia común igual que en el inciso A, ¿verdad? Solo N es lo que va a variar. Ahora sustituimos, ¿verdad? En la fórmula de término enésimo, es decir, acá, aplicando esta fórmula, solo sustituimos valores, ¿verdad? Entonces, término 25 es igual a A, ¿verdad? Que es el primer término, que es 3, más N menos 1, que es 25 menos 1, por diferencia común, que es menos 2. Entonces, restamos. Primer paso es restar hacer esta operación de resta. 25 menos 1 es 24. Entonces me queda 24 por menos 2. Acá, es decir, 3 más 24 por menos 2. Que es igual, multiplicando, me queda 3 menos 48, porque 24 por menos 2 da menos 48. Y 3 menos 48 es menos 45. Entonces, el término 25 es igual a negativo 45. Bien. Entonces, espero que está claro. Bien. Sí. Está bien. Bueno, entonces si hay duda me dicen y yo interrumpo, ¿verdad? Y tengo a aclarar la duda, ¿verdad? Y si no hay preguntas, entonces yo paso. Espero que se esté entendiendo estos ejemplos, ¿verdad? Entonces. Sí se está comprendiendo, ingeniero. Prosiga. Bueno, gracias. Teorema 1. Ahora, los ejemplos anteriores es para hallar el término enésimo, ¿verdad? El término enésimo de una progresión aritmética. Ahora, vamos a otra fórmula, ¿verdad? Del teorema 1 que dice la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética con primer término A y diferencia común D está dada por esta fórmula. Entonces, todo lo que estoy subrayando en azul son de las fórmulas importantes, ¿verdad? Bien, entonces, esto indica sumatoria de los primeros n términos va a ser igual n sobre 2 por, dentro de un corchete, la operación 2a, es decir, 2 por el término primero, más n menos 1 por la diferencia común. Bien, entonces esta es la fórmula para hallar la suma de los primeros n términos. No confundir con el término enésimo, ¿verdad? Hallar el término 15, el término 20, no. Esta es la suma de los primeros
20 términos, 10 términos, dependiendo lo que nos pidan, ¿verdad? Entonces no confundir esta fórmula con la anterior, ¿verdad? Entonces la suma de los primeros n términos. Ejemplo 3. Calcule la suma de los primeros 20 términos de la progresión 2 más 5 más 8 más 11 más 14. La progresión se puede expresar como suma de cada término, ¿verdad? O separados los números por coma. Esto no incide en la progresión, ¿verdad? En el ejercicio. Bien, entonces tenemos que identificar n es igual a 20, ¿verdad? Porque nos piden primero 20 términos, n igual a 20. A es el primer término, que es 2, que es el que aparece aquí, es 2, el primero. Y la diferencia común, que esa tenemos que calcularla siempre nosotros, ¿verdad? Cada uno cuando está haciendo el ejercicio. Entonces sería el segundo menos el primer término. 5 menos 2. Esto es igual a 3, ¿verdad? Positivo porque va aumentando. Entonces sustituimos esos valores en esta fórmula, ¿verdad? Entonces, S sub 20, es decir, la suma de los primeros 20 términos va a ser igual 20 entre 2, n entre 2, es decir, 20 entre 2 por, aquí dentro del corchete va a ser 2 por A. Y como A es 2, es 2 por 2. Más 20 n menos 1, es decir, 20 menos 1 por la diferencia común que es 3. Aquí solo es de sustituir los valores, ¿verdad? De A, N y D en esta fórmula. Entonces tenemos que comenzar resolviendo dentro de las operaciones que están dentro de paréntesis. En este caso sería 20 menos 1 es 19. Y hacer esta división de que está afuera, 20 entre 2, que es 10. Entonces operamos ya, después de restar y dividir, nos queda la operación 10 por, hay de multiplicar acá también, ¿verdad? 4 más 19 por 3. Es decir, 10, 4, 19 por 3 es 57. 4 más 57 es 61. Es decir, nos queda 10 por 61. Y 10 por 61 es 610. Es decir, que la suma de los primeros 20 términos nos da 610 para esta progresión aritmética. Entonces aquí lo que hay que tener es un poco más de cuidado porque la fórmula es un poquito más larga, ¿verdad? Bien. Ejemplo 4. Pero revisen bien, ustedes después lo pueden confirmar o si tienen calculadora a mano pueden ir chequeando, ¿verdad? Ahora vamos con el otro ejemplo. Dice, calcule la suma de los primeros 37 términos de la progresión aritmética 6, 2, menos 2, menos 6. Entonces, como nos pide la suma de los primeros 37 términos, identificamos n es igual a 37. A es el primer término, que en este caso es 6. Y diferencia común que tenemos que calcularla, ¿verdad? Es decir, siempre el segundo menos el primer término. 2 menos 6 menos 4 es negativo porque la progresión va descendiendo cada valor, ¿verdad? Entonces, por eso es menos 4. 2 menos 6 menos 4. Recuerden, es siempre el segundo menos el primer término. Bueno, entonces, aplicando esta fórmula, ¿verdad? Entonces, la suma de los primeros 37 términos sería S sub n, es decir, suma de S sub 37, n entre 2, que sería 37 entre 2, por 2a, ¿verdad? 2a, que es 6 en nuestro caso, en este caso, más otro paréntesis, n menos 1, es decir, 37 menos 1, por diferencia común que es menos 4. Entonces, hacemos la división, ¿verdad? Y las multiplicaciones. Y esta resta, ¿verdad? 37 entre 2 es 18.5. 2 por 6 es 12. Y 37 menos 1 es 36, que va a multiplicar por 4. Siguiente paso,
sería multiplicar, ¿verdad? 36 por menos 4. 36 por menos 4, recuerden ley de signos, ¿verdad? Que es más por menos, da menos. Esto da menos 144, es decir, me queda 18.5 por dentro del corchete 12 menos 144, multiplicando a 18, que va a multiplicar a 18.5. Aquí solo faltaría restar para después encontrar el resultado final. 12 menos 144 es negativo 132. 18.5 por negativo 132 me va a dar negativo 2442. Es decir, que la suma de los primeros 37 términos me da negativo 2442. ¿Está claro acá? Bien. Sí, Lick. Bueno. Entonces, las dos fórmulas que hemos visto con este ejemplo son de hallar el enésimo término y la suma de los primeros n términos para una progresión aritmética, donde en la progresión aritmética existe una diferencia común, que esa tenemos que calcularla, que siempre es el segundo menos el primer término. Bien, ahora pasamos al tema 2, que son las progresiones geométricas e interés compuesto, ¿verdad? Bien, progresiones geométricas e interés compuesto. Definición. Una sucesión de términos se dice que están en una progresión geométrica cuya sigla es PG, ¿verdad? Si la razón de cada término al anterior es siempre la misma. Esta razón constante se denomina razón común de la progresión geométrica, de la PG, ¿verdad? De esta manera, la sucesión 2, 6, 18, 54, 162 es una progresión geométrica, porque va decreciendo o va, en este caso, creciendo geométricamente. Entonces aquí no existe una diferencia común, lo que existe es una razón común. Razón es una división. Es decir, que el segundo, cada término entre el anterior va a dar un valor, ¿verdad? 6 entre 2 da 3, que es el mismo valor que si dividiéramos 18 entre 6 y 54 entre 18. Para cuestión de ejercicio, ustedes no van a hacer todo esto, sino que solo van a dividir el segundo entre el primero. Y el ejercicio les va a decir que si es progresión geométrica también. Entonces, la división, ¿verdad? Del segundo entre el primer término, ese valor se conoce como razón común. Ahora, cada término de una progresión geométrica se obtiene multiplicando el término anterior por la razón común, ¿verdad? Es decir, 2 por 3 da 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54, 54 por 3, 162, ¿verdad? Pero, ajá. Bien. Ahora, si A es el primer término y R es la razón común, el enésimo término de una progresión geométrica está dada por esta fórmula. Es decir, es una fórmula más corta, pero donde se aplica una potencia. Entonces, el enésimo término de una progresión geométrica es A por R a la n menos 1. Bueno, ya casi nos saca la... Entonces vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Cuando nos saque de la reunión en la aplicación Zoom, ¿verdad? Entonces, me voy a quedar acá. Ángel, ahí dice... Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes.